Y con nosotros en esta noche nuestro analista macroeconómico Raúl Feliz. Con ustedes, señores. Oye, Raúl, primero que nada, hubo un cambio en la metodología para medir eh, el panorama macroeconómico de nuestro país. Del año base. Normalmente para poder estimar el valor real del Producto Interno Bruto, siempre tiene que ser comparado con un año base. Por eso se le dice el Producto Interno Bruto real. Cuando en realidad lo que existe es un Producto Interno Bruto nominal. Pero para trasladarlo, quitarle el efecto inflacionario, es necesario siempre fijar un año base. Cuando el año base está lejos de la fecha actual, entonces, eso puede en sí generar una distorsión, porque la estructura de la economía ha cambiado. La práctica que siguen los institutos de estadísticas en todo el mundo es hacer el año base lo más cerca posible del año corriente. Y eso fue lo que hizo el INEGI. ¿Cuál era el de antes y cuál es el de ahora? Era el 96 por ahí, muy lejos. O sea, ya estaba lejos. Y creo que la actualización ahora es al año 2006. Exacto. Eso modifica ligeramente las cifras. Pero lo que he visto es que parece que este año México ha aumentado sus cifras considerablemente, bueno, al menos con este sexenio. Yo antes de venir al programa hice un cálculo. Te puedo decir, con la nueva metodología, el crecimiento del presidente Fox fue del orden del 2.15%. Anual. Sí, el presidente Calderón 2.17%, el presidente Peña 2.2%. Es una variación mínima, solo que el presidente Peña iba alrededor del 2%, como 0.2%. Pero no cae esencialmente la visión del crecimiento económico del país. Bueno, y esto es importante porque pues el país crece y para pasar de un país de renta media a un país desarrollado o de los llamados de primer mundo, pues nos tomará muchos años. Normalmente hay unas estimaciones mínimas de que deberíamos tener una renta per cápita medida en poder de compra en dólares arriba de los $20,000. Sí. Per cápita. Andamos ahorita ajustado con poder de compra y todo, andamos por los 15, 14,000. Tendríamos que tener pues un incremento de aproximadamente un 30% del Producto Interno Bruto per cápita para que México sea considerado un país de ingresos altos, aunque en el rango de los más bajos, es decir, estaríamos en el rango de Grecia, en el rango de Portugal. Bueno. En América Latina hay que decir que Chile ya ha logrado ese umbral. Digamos que en el continente norteamericano hay 3 países subdesarrollados: Chile, Estados Unidos y Canadá. Correcto, y Uruguay también. Uruguay también ya. Uruguay también. Ese lugar, correcto. Ok. Ahora, para México, mientras más crezcamos en economía, más posiblemente es una variable en la que nos podamos acercar a ser un país como Estados Unidos o Canadá. De 1%, incluso un poquito abajo del 1%. A la velocidad que vamos aumentando 1% per cápita más o menos. Exacto. Entonces se requerirían pues realmente 30 años para 30 poder años para llegar a estos niveles. Y bueno, pues si se lograran las metas que el presidente Peña se propuso al inicio de su sexenio, de crecimientos del orden del 4,5%, esto se podría lograr en una década. Ahora, lo que tú mencionas es en el sexenio de Fox y de Calderón. Ahora, en esos sexenios hubo recesión. Hubo periodos de 2 trimestres de crecimiento negativo en ambos sexenios. En este sexenio no ha habido recesiones. Las recesiones lo que hacen es que distribuyen de forma desigual el crecimiento. Hay unos años con crecimiento más bajo, luego los que siguen mucho más alto. Sí, hay más picos y valles. Si ves lo que le pasó a Fox, terminó creciendo la economía al 7%, claro. A Calderón la economía terminó creciendo al 4%. Sin embargo, el crecimiento promedio no es muy diferente de este, que ha sido estable alrededor del 2.2%. ¿Y qué es preferible o no importa, Raúl? Lo ideal sería que no hubiese recesión. Sin embargo, es algo que no se ha logrado nunca en la historia. Ha habido periodos estables, prolongados, pero siempre aparece una recesión, porque está en la naturaleza del sistema económico. Del capitalismo. En la medida de que las decisiones se toman de forma descentralizadas,
y que el entorno cambia de forma impredecible, naturalmente algunos agentes se equivocan en sus estimaciones. Y las recesiones no son más que eso, son una corrección de expectativas. A veces se le tiene mucho miedo a las recesiones porque van asociadas a crisis, pero no son la misma cosa. De hecho, desde la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, donde tenemos datos para poder calcular esto, han ocurrido cada 5 años una recesión. Y la duración promedio de una recesión es de 6 meses a 8 o 9 meses. Es decir, la última que vimos en 2008-2009 fue una recesión muy mala porque vino acompañada de la crisis financiera. Así es. Así es. Oye, Oye, pero vamos ya para 10 años de desarrollo económico expansivo, ¿no? La segunda más larga, ya estamos rebasando o acercándonos a lo que fue la expansión en la época de Clinton. Bueno, en la expansión en la época de Reagan, y Clinton todavía le queda un año más para que alcancemos. Si bien ha sido una expansión prolongada, ha sido una expansión relativamente lenta, porque el crecimiento promedio de la economía mundial ha estado por debajo de lo que han sido los crecimientos promedio de otras expansiones. Y eso es el legado de la crisis financiera del 2008. Bueno, pues déjame regresarnos al año principio cuando hicimos nuestro primer análisis. De hecho, en el año comenzaron sismos, gasolinazo, etcétera, etcétera. Pinta para que nosotros terminemos con un 2% en la alza de nuestros intereses y nuestra tasa económica. Los dos. o sea, en el promedio, ¿no? Correcto. Ahora, el tema ya... Y tal vez vale la pena decir que el tercer trimestre la economía sí se desaceleró de forma importante y que el crecimiento en el margen comparable del tercer trimestre contra el segundo fue negativo. 0.2%. Tuvimos contracción de la economía, que se dio además en el sector Entre industrial, trimestre y trimestre. entre trimestre y trimestre. Cuando lo comparas año con año, le da el 1.7, el 1.6 que habló ahí el presidente, pero cuando lo comparas trimestre con trimestre para ver realmente cómo se movió la economía entre un periodo y otro, el crecimiento fue negativo en menos 0.2.